Muy buenos días y sean todos bienvenidos a Una Persona de a pie. A raíz de la controversial guerra contra las maras, que son las pandillas en El Salvador, hoy vamos a dar una breve opinión de Nayib Bukele. Nayib Bukele es el presidente de El Salvador, por demás uno de los presidentes más jóvenes de Sudamérica. Viene siendo como el rockstar de la política de Sudamérica. Es un fenómeno, tanto como lo fue o como lo es Donald Trump en los Estados Unidos. Es una mezcla básicamente de Donald Trump y Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte es el presidente de Filipinas, que está haciendo una guerra literal un poco más cruda contra las drogas. En el caso de Rodrigo Duterte, eh, literalmente matan las personas en la calle. En el caso de Nayib Bukele, un poco más moderado. Si bien es cierto que están apresando montones de delincuentes, también es cierto que ha saneado de cierta forma la cara de la capital. Están pintando todos los grafitis, están eliminando los pandilleros, ya sean los cabecillas, eh, los delincuentes, para procesarlos. Y básicamente eso se detonó porque en un fin de semana El Salvador tuvo 80 asesinatos. Y no olvidar que El Salvador o San Salvador, la capital de El Salvador, es una de las capitales con mayor delincuencia y con mayores asesinatos del mundo. Estamos hablando de que es un país extremadamente complicado y que la situación extrema que se deriva de tanta delincuencia va a requerir de medidas drásticas y extremas para corregirla. Eh, Solo ayer veía en la prensa que los pandilleros ahora, todos los tatuajes de las pandillas se las están quemando, ellos mismos se los están quitando, porque todo el que tiene un tatuaje de eso va preso. Esperemos que todas esas personas que están presas tengan el debido proceso judicial, eh, sin defender a ninguno y sin condenar a ninguno que no se lo merezca. ¿Ok? Eh, sí encuentro grave que el presidente Nayib Bukele haya ordenado o haya dicho públicamente que si se muere otra persona más en la calle, producto de las pandillas, va a matar a todos los que están dentro de la cárcel de hambre. Eso es una declaración gravísima y no es la primera vez que Nayib Bukele hace algo parecido. Recordemos que parece que a inicio de la pandemia, él cuando subió esto para que lo pongamos en contexto, cuando él subió al gobierno, no tenía mayoría parlamentaria, cosa que sí la tiene ahora. Eso vamos a hablar a continuación. Entonces, él necesitaba que se legislara, no recuerdo lo que era, pero parece que era algo para el tema de la pandemia. Y los opositores, como era de esperarse, la oposición de izquierda que tenían, eh, pues estaban boicoteando todo dentro del Senado o de la Cámara de Diputados, o como se llama en El Salvador, que no lo recuerdo. Entonces, ¿qué hizo Nayib Bukele? Entró con el ejército y no les permitió salir a ninguno hasta que no legislaran lo que tenía que legislar. Muchos aplaudieron esto, muchos vieron esto como una señal de que quería arreglar las cosas, de cambiar las cosas, pero la realidad es que fue un acto solemnemente de dictadura. Fue un acto totalmente de dictadura, sin ninguna otra etiqueta. Porque entrar con el poder ejecutivo y con el brazo armado del poder ejecutivo, con los militares, al poder legislativo, que es el primer poder del Estado, eh, no deja lugar a dudas. ¿Ok? Dicho esto, eh, en las elecciones pasadas, el, el partido de él ganó la asamblea legislatoria completa.
no completa del 100%, pero con mayoría absoluta. Y acto seguido, lo primero que hicieron fue, una, destituyeron los magistrados, que si bien es cierto, eh, pueden hacerlo, creo que también debían hacerlo, y debían hacerlo por la siguiente razón, y él lo explicaba y yo lo entendí perfectamente en ese sentido. Las elecciones tienen consecuencias, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si el pueblo salvadoreño en democracia decidió darle todo el poder a un sector político voluntariamente, era para que ese sector político llevara el poder del pueblo a la acción. Porque toda esta gente que votaron a El Salvador, a esta asamblea legislativa, claramente sabían cuáles eran sus ideas. Entonces, si la asamblea legislativa es la que nombra al poder judicial y ellos claramente en campaña hablaban de todas las cosas malas del poder judicial, que ojo, uno de los mismos jueces del Poder Judicial, que se supone que no debe hacer campaña, estaba haciendo campaña en favor de Arenas y el FLM, que son los otros dos partidos que eran mayoritarios antes, que eran de izquierda. Entonces, era de esperarse que esos jueces fueran removidos. ¿Fue una acción legal? Sí, fue una acción legal. ¿Fue una acción que debían hacer los legisladores? Yo creo que sí, también tenían que hacerla. ¿Por qué? Porque las elecciones tienen consecuencias. ¿Por qué hago alusión a esta situación? Porque si bien es cierto que él ha tomado muchas decisiones que a nivel mediático son bastante controversiales, en muchas sí tienes razón. A lo mejor la acción como se tome se vea muy brusca, pero sí tienes razón. Eh, y uno tiene que, cuando hay cosas que son positivas, tiene que decirlas, no solamente las cosas negativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene en común Nayib Bukele con Donald Trump? Bueno, Nayib Bukele gobierna por Twitter. Es como tal cual Donald Trump. Fíjate que lo primero que hace Nayib Bukele cuando sube al gobierno es que se pelea con Venezuela, porque él decía, y era una realidad, un secreto a voces, que los gobiernos de El Salvador eran literalmente títeres de Venezuela, porque cualquier cosa que pasaba en Venezuela, los gobiernos de El Salvador lo defendían, daban declaraciones, todas las cosas. Pero eh, eso no trae ningún beneficio a El Salvador, y en eso estoy de acuerdo. Si tu principal socio comercial son los Estados Unidos, tu principal amigo no puede ser un enemigo declarado de los Estados Unidos. ¿Ok? Y el gobierno de Venezuela es eso, un enemigo declarado de los Estados Unidos. Y no porque lo digan los Estados Unidos, sino porque constantemente el gobierno venezolano habla del imperialismo, sabemos las retahilas de cosas que dicen. ¿Ok? Entonces, si tu principal socio comercial es el gobierno de los Estados Unidos, entonces tú tienes que necesariamente ellos ser tus amigos. Tú no puedes vivir peleándote con las personas que son lo que son tus principales socios comerciales. ¿Ok? Entonces en eso yo le doy la razón. También le doy la razón en que las medidas legales que toma, muchas son controversiales y son muy criticadas por los organismos internacionales, pero es que la realidad es que los organismos internacionales no pueden ser esas políticas supranacionales más importantes que el beneficio de tu propio pueblo. Por eso, por ejemplo, con la implementación de Bitcoin, que recordar que El Salvador es el primer país del planeta que reconoce Bitcoin como moneda de curso legal, ¿ok? No como un activo financiero, que ya en varios sitios son activos financieros, sino como una moneda de curso legal. Entonces, en ese sentido, eh, se pronunció el FMI, se pronunció el Banco Mundial, se pronunciaron un montón de gobiernos. ¿Qué no han hecho para eliminar eso? ¿Y por qué?
quieren eliminar, quieren que El Salvador elimine que el Bitcoin es moneda de curso legal. Pues sencillo, porque si el Bitcoin es moneda de curso legal de un país en específico, no puede aplicar las mismas reglas a un token o a una acción de una empresa. ¿Ok? Por ahí van los palos. Entonces, como decía Julio César, muere como un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Tengo la impresión de que Nayib Bukele va a buscar ahora cambiar la constitución para poder reelegirse, porque me parece que en El Salvador no se puede hacer reelecciones. Y cuando lo haga, y lo va a poder hacer porque tiene mayoría parlamentaria, van a saltar todas las alarmas. ¿Estoy yo de acuerdo con que se reelija? Yo creo que no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por la siguiente reflexión. No porque sea Nayib Bukele, sino porque el liderazgo de una persona o de un conglomerado debe trascenderlo a él. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber recambio eh, generacional en todas las cosas, y que si hay una regla establecida por alguna razón, si bien es cierto, porque, por ejemplo, en el caso, pongo el ejemplo de Chile. En el caso de Chile, tú puedes ser reelegido, pero no consecutivo. ¿Ok? En el caso de los Estados Unidos, tú puedes ser reelegido consecutivo 2 veces y no puedes nunca más. Entonces, si bien es cierto que yo creo que un proyecto de gobierno de, de un solo mandato no hace los cambios correspondientes al rumbo de un país completo, porque es muy poco tiempo, también entiendo que el liderazgo de de un partido o de una corriente debe trascender más allá de un individuo. Y si bien es cierto que en este caso no es así, como pasa en los Estados Unidos, que en los Estados Unidos hoy día el líder del Partido Republicano es Donald Trump. Entonces, tú no puedes hacer ninguna acción dentro del Partido Republicano que vaya en contra de Donald Trump, porque simplemente no vas a sacar votos. Y ya lo estamos viendo con Liz Cheney, y lo estamos viendo con el, con el presidente de la minoría del Congreso, que en las próximas elecciones tienen toda la pinta de que se van. Y precisamente porque votaron en contra de Donald Trump, porque están en contra de Donald Trump. Entonces, eh, sí, el liderazgo de Nayib Bukele es tremendamente abrumador con relación al partido, pero él podría, en el caso de no poder reelegirse sin tener que cambiar la constitución, ejercer su liderazgo dentro del partido con otra persona como presidente. Podría pasar. Lo más seguro no va a ser eso. Lo más seguro van a cambiar la constitución y él se va a reelegir. Eh, ¿Esto tiene toda la pinta de una dictadura? Sí, sí. Pero el análisis que yo hago con relación a eso es que El Salvador ha sido muy, pero que muy golpeado año tras año, década tras década, por, por la delincuencia. Entonces, cuando hay una situación extrema que está agobiando a todo el mundo, una medida extrema surge como una salvación. Entonces todo el mundo se volca hacia ella. Es lo que está pasando hoy día en El Salvador. ¿Ok? Eh, ¿Qué creo que va a pasar? Creo que van a modificar la constitución. Tienen todo el poderío para hacerlo. Tienen todos los votos. Creo que se va a reelegir. Y creo que cuando hagan eso, los medios de comunicación van a estallar. Y van a hablar y van a decir y qué no van a decir. Pero al final de cuentas, vuelvo, como decía el mismo Nayib Bukele, las elecciones tienen consecuencias, y el pueblo de El Salvador los eligió y le dio todo el poder para que ellos hicieran lo que quisieran hacer. De hecho, si el pueblo de El Salvador no hubiese querido que se reeligieran, o que cambiaran la constitución, o que echaran los jueces como lo echaron ahora, simplemente no hubiesen votado por ellos. Esa es la realidad, y eso es lo que es la democracia. Entonces la democracia
lamentablemente no es cuando a mí me sirve o cuando a mí no me sirve. La democracia es lo que es la decisión de la mayoría. En este caso, la mayoría votó por el partido de Nayib Bukele, por la alianza, y veremos a continuación lo que pasa. Con relación a lo de las maras, la cantidad de presos que hay dice para dónde van el asunto. Lo dejo hasta acá el video, saquen sus propias conclusiones y déjenme saber en los comentarios qué le parece Nayib Bukele. ¿Es un héroe o un villano? Hasta la próxima.